que fue el hombre fuerte, el líder de transparencia en muchos procesos electorales de nuestro país de las últimas 2 décadas, para no decir, porque si no se puede molestar, si decimos de las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? De las últimas 2 décadas en que hemos tenido muchas crisis políticas, no se olviden. Él hoy es el jefe de la misión en Perú de IDEA Internacional, como ustedes saben, una entidad muy importante. Y bueno, veamos qué nos puede comentar respecto a alguna de las interrogantes que tenemos para él. Doctor Percy Medina, bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo le va? Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito antes de la revocatoria, este proceso que de alguna u otra manera ha recibido cuestionamientos por su forma un poco regular, según dicen los que van a estar en la revocatoria, es decir, aquellos que van a ser afectados eventualmente por la revocatoria, de que el jurado no actuó de acuerdo a las normas, que finalmente se permitió el último paquete de firmas fuera de tiempo, y que todo eso de alguna u otra manera ha afectado. Y recientemente la declaración de un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones ha generado también la protesta y el malestar de la gente que lidera Susana Villarán, la alcaldesa de Lima. ¿Qué comentario tiene usted? Bueno, hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que se aplica la revocatoria en Lima y se pensaba que nunca se iba a llegar porque se requerían 400.000 firmas, entonces se pensaba, bueno, esta es una figura para localidades pequeñas y de hecho hasta ahora solamente se había aplicado en localidades pequeñas en general de menos de 5.000 electores. Por primera vez estamos ante la posibilidad de usar la revocatoria en Lima y vemos que hay un montón de elementos que no han sido suficientemente pensados, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa una vez que un alcalde es revocado? ¿Qué ocurre entre que ese alcalde es revocado y asume un nuevo alcalde? Lo que la ley señala es que asume el primer accesitario que no tuvo asiento en el Consejo Municipal. No, en este caso, en el caso de Lima, sería el regidor número 22 de la lista de Fuerza Social. Esto ya ha ocurrido en las localidades pequeñas, ¿eh? Siempre las alcaldías han sido asumidas por regidores que no habían, por candidatos a regidor que no habían alcanzado asiento. Ese accesitario asumiría el cargo de la alcaldesa. De la alcaldesa, de manera interina hasta que se elija un nuevo alcalde, que son más o menos unos 6-7 meses. Sería bueno que usted los ayude porque usted es el experto. ¿Qué pasa si de todos los 40, que más o menos va a aparecer, ¿no es cierto? La nómina desde la alcaldesa hasta el último regidor van a ser consultados 40. Van a ser consultados y la mitad resulta que no los desaprueban. ¿Qué ocurriría? Ese es en efecto una hipótesis interesante. ¿Qué ocurriría si solamente la alcaldesa es revocada y no son revocados los regidores? Asume el teniente alcalde, el señor Segarra. ¿Qué pasa si es que son revocados la mitad y la mitad no son revocados? En ese caso, sí se renueva el consejo completo, porque la ley establece que si se revoca más de un tercio, basta eso para que haya que elegir nuevamente a todo el consejo. Ahora, el sindicato con el número 22 es el señor Fidel Ríos, un muy modesto activista de izquierda, profesor de locución y de oratoria, pero que deja muchas dudas. Lo conocí en algún momento, en lo que enseña. Pero bueno, él sería el alcalde. En efecto, y lamentablemente los partidos no consideran esa posibilidad nunca y entonces aparecen en esos lugares personas con muy poca experiencia porque están puestos en un lugar llamado no elegible. Yo diría que sin nada de experiencia, porque ya lo entrevistaron la semana pasada y ha dicho que él va a ser el metro de Lima en 6 meses. Bueno, ese es el riesgo, entonces el riesgo que políticamente se corre una revocatoria de esta naturaleza. Así es, y cuando esto ocurre en localidades pequeñas, igual se complica la gestión municipal, pero tratándose de una localidad pequeña, pues siempre es una cosa un poco más manejable. Cuando estamos hablando de una gran ciudad, o cuando si habláramos, por ejemplo, de una presidencia regional, porque la revocatoria también sirve para presidentes, ahí la cosa puede ser más complicada, ¿no? Ahora, es obvio que los promotores de la revocatoria sí saben de todos estos pormenores y hasta desatinos, eventualmente, si se planteara la situación ya de una revocatoria en firme. Pero el ciudadano común y corriente que acaba de opinar en una encuesta de Datum, en el 65% dice sí a la revocatoria, esa masa de ciudadanos no sabe pues estos vericuetos de decir que mañana más tarde se vean con la sorpresa de que el alcalde va a ser precisamente el personaje que ha mencionado, que no tiene experiencia, que puede llevar a la ciudad de Lima a un caos mayor, una situación incontrolable, porque no va a tener criterios para la seguridad ciudadana, para el transporte, quiere construir un metro en 6 meses cuando sabe que un metro puede demorar por la inversión millonaria que la municipalidad no está en capacidad
que la tiene que hacer el metro, según todo indica, el gobierno central y no el municipal por la cantidad de dinero que se requiere. Entonces, con criterios de esa naturaleza, tener un alcalde de una ciudad como Lima, es decir, un pronóstico realmente negativo para el futuro. Bueno, el debate empieza recién, ¿no? La gente se va informando. Hacer encuestas en este momento es muy prematuro porque las autoridades nunca son en general tan queridas, y cuando le preguntan a alguien, ¿quieres cambiar? Pues cambio, ¿no? Pero cuando se hace un análisis un poco más detenido, ahí supongo que la gente también moderará un poco su opinión. En todo caso, hay que recordar que esta es una figura que tiene que ser una figura de emergencia, extrema, ¿no es cierto? Es como un divorcio. Ya cuando es imposible la vida en común, ahí vamos al divorcio. Cuando es imposible seguir con una autoridad, pues ahí se va a la revocatoria. Claro, Esta es una figura que no debe reemplazar a la elección regular de autoridades. Es una figura extrema y es una figura que viene de la democracia directa, que complementa la democracia representativa, la elección de autoridades, pero no puede sustituirla. Pero esta es una falla del sistema también, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son. Nosotros hemos recordado varios días que el día que fue elegida la señora Susana Villarán, al día siguiente se publicó en los diarios, se escuchó que ya había salido Fabiola Morales para iniciar una acción de revocatoria, es decir, ni siquiera le habían dado 48 horas para que asuma el cargo y ya se hablaba de revocarlo. Para comprar los kits. Para comprarlo, ¿no es cierto? Los documentos. Así es. Entonces, esta democracia, pues, de gente incluso con experiencia como Fabiola, que yo conozco y respeto como docente universitaria y todo lo demás, pero políticamente a veces es un contrasentido. Es decir, ¿cómo pedir la revocatoria a alguien que recién está asumiendo el cargo? No, hay que tener cuidado. Este tipo de figuras, que son figuras excepcionales, tienen que usarse excepcionalmente, ¿no? No pueden ser parte de la lucha política de cada día, y lamentablemente en muchas localidades, no solamente en Lima, en muchas localidades, el perdedor es el que inicia la revocatoria del que ganó. Es como la continuación de la campaña municipal, y así no debe ser, ¿no? Esta figura de la revocatoria es relativamente nueva, ya tiene en el Perú más de 10 años, pero es relativamente nueva en el continente, en el sentido de que hace 20, 30 años no existía. Hoy día existe en Venezuela, existe en Colombia, existe en Ecuador, existe en Bolivia y existe en Perú, ¿no? Y se aplica de distintas maneras en cada lugar y con distintos resultados. Tiene también. 18 años y en 18 años no ha sido reglamentada. O sea, hay una perversidad increíble que se utiliza a su antojo y políticamente, como está refiriendo en este momento, ¿no es cierto?, para sacar una autoridad que ha sido elegida por voto popular, o sea, yendo en contra del voto popular inclusive. No entendemos esa figura, ¿no? Bueno, en efecto, surge en la Constitución del 93, la propone básicamente el congresista Torres y Torres Lara. Se ha dicho que esto proviene de algunas organizaciones de sociedad civil. No, esta es una propuesta que propone básicamente el congresista Torres y Torres Lara y la bancada fujimorista del año 93 con la Constitución, y que recién se desarrolla en una ley el año 97. Entonces, digamos, es una norma que tiene un tiempo, pero que tiene una aplicación muy corta y por lo tanto no hay todavía experiencia. En otros países se viene aplicando también, pero sin mucho éxito. Por ejemplo, nunca ha habido revocatoria de alcaldes en La Paz, en Bogotá, en Caracas o en Quito, porque también los requisitos son mucho más exigentes. De repente en el Perú se nos están volviendo menos exigentes porque el límite de 400.000 firmas se fijó como un límite fijo, que cuando se fijó representaba como el 12 o 13% del padrón de Lima, y ahora representa menos del 10% del padrón. No es el 25%, no que es sí el 25%, se aplica en otros lugares. En otros lugares se aplica 25%, en el caso de Lima termina siendo como el 8 o 9%. Ahora, doctor Percy Medina, pero de todos modos uno a veces encuentra incongruencias en el ejercicio de la vida democrática, ¿no? Porque uno se pregunta, la señora Susana Villarán ha llegado, está haciendo obras, se ha demorado, ya reconoce errores, lo he dicho hace 2 días, reconozco errores, ¿no? Ayer mismo, domingo, hay un programa de Nicolás Lucar, dijo, yo reconozco, pero hemos enmendado, hemos iniciado una nueva gestión, lo estamos haciendo, estamos logrando, pero claro, se encuentra ahora con el impedimento de que dentro de poco ya no va a poder salir a inaugurar obras porque la ley se lo prohíbe. Pero por otro lado, la ciudadanía, es lo que a mí me preocupa, es que el ciudadano, que supuestamente esté enterado, digo supuestamente, porque a veces los medios más que informan, desinforman en algunos casos, resulta que la gente, a una persona que parece, todos reconocen que es honesta, todos dicen, no, la mujer es honesta, lo que pasa es que tiene una falla, no dicen en el problema, le dicen es media floja, lo que sea, ella demuestra que está trabajando, que se pone el casco, se ensucia los zapatos, pero en fin, la gente no entiende.
pero la quieren revocar a ella que está demostrando honestidad en el ejercicio de su función. Pero uno se pregunta, oye, ¿por qué los mismos ciudadanos no reclaman ya tener un dispositivo para revocar a los congresistas que hacen de las suyas en el Congreso y que han llegado al Congreso con incluso cosas bastante penosas? ¿Por qué eso no está pasando? Bueno, la gente, si le preguntaran si quiere revocar a los congresistas, diría sin duda sí, ¿no? Pero con la experiencia que tenemos ahora con la municipalidad, habría que pensar si nos conviene ampliar la revocatoria o más bien limitarla, porque pareciera que podría ser un mecanismo que, siendo útil para casos de emergencia, también puede ser perjudicial, ¿no? Puede llevar excesos. Entonces yo creo que hay que trabajar este asunto con mucho cuidado, evitar que sirva como mecanismo para que los perdedores adelanten las elecciones y, por supuesto, informar a la gente. Yo creo que es muy importante lo que se ha dicho, que la gente tiene que estar informada sobre los efectos de su voto y, por lo tanto, calcular qué es lo que va a pasar si es que vota sí y qué es lo que va a pasar si vota no. Ahora, la consulta popular obviamente es un paso democrático que tenemos que respetar definitivamente. Saludamos que ahora personajes como el doctor Bedoya Reyes, como la propia Lourdes Flores Nano, como el doctor Andrade, ¿no es cierto?, salgan a decir que no están de acuerdo con la revocatoria. Pero quiero agregar a eso. Acabo de escuchar que mañana hay una marcha de todas las organizaciones sociales, ¿no? CGTP, Vasos de Leche, Coordinadora, es lo que han anunciado. Y que están de acuerdo inclusive con Confiet, porque Confiet también ha dicho que sería absurdo una revocatoria. Entonces, ¿cómo es que se expresa este 65%? No entiendo. No, la pregunta era, y disculpa Alberto, ¿no? Finalmente va eso, la pregunta era, ahora que hay estos pronunciamientos, ¿por qué no los hubo cuando incluso se entrampó el trámite para la revocatoria, ¿no? O sea, este señor Gutiérrez, ¿no es cierto?, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Han pagado con víveres, con una serie de cosas, y han hecho falsificación de firmas, pero triplicadas, cuadruplicadas, cuando eso es un delito y eso ha quedado ahí, y a pesar de todo eso le valían 400.000 firmas, y a pesar de eso vuelve a entrar, digamos, en el juego y finalmente sale la revocatoria. ¿Por qué no hubo ese pronunciamiento antes de? Yo creo que nadie pensó que se iba a llegar a las 400.000 firmas, ¿no? Sobre todo cuando los primeros lotes tenían una cantidad muy pequeña y se aproximaban los plazos, parecía que no iban a llegar. Dicho sea de paso, en otros países los plazos son mucho más cortos, ¿no? Y hay una vigilancia mucho más clara de la autoridad electoral. En Venezuela, por ejemplo, la recolección de firmas tiene que hacerse en 5 días. Hay un plazo muy específico, se dice, bueno, de tal fecha a tal fecha vamos a recolectar, los puntos de recolección son tales y en cada punto de recolección hay un testigo de la autoridad electoral que verifica que las firmas que se recogen sean de ciudadanos a los cuales no se les está pagando, a los cuales no se los está obligando, etcétera, ¿no? Ese es un sistema de repente un poco cerrado, demasiado cerrado, pero que garantiza una mirada mucho más clara de la autoridad electoral. En otros lugares, como en Colombia, hay también la necesidad de entregas parciales, hay una participación más activa de la autoridad electoral. Eso tal vez nos falta reglamentar para garantizar que este sistema de firmas no sea un mercado persa. En medio de esta suspicacia que vivimos casi los peruanos permanentemente, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, no sé, los que van a ser revocados investigan y encuentran que la gran mayoría de los familiares de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones han votado a favor de la revocatoria? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, es bien difícil saber quién votó por quién o quién quién firmó. ¿No se puede investigar? Bueno, pero no sería un delito. No, porque no están impedidos, no los familiares menos todavía. A pesar de las influencias. Bueno, en todo caso es un tema a debatir. Se habla de la bicameralidad. ¿A usted, en su larga experiencia, conviene el retorno de la bicameralidad? Si se hace bien, sí, porque permite una mejor representación de la gente y una distribución de funciones. Normalmente en los países que tienen sistemas bicamerales que funcionan, una cámara tiene un origen más político, y tiene funciones más políticas de fiscalización, de iniciativa legislativa, etcétera, y la segunda cámara tiene un sentido más nacional, tiene un sentido de representación de los estados en los países federales, es la cámara que nombra y ratifica a determinados funcionarios. Entonces podría ser una cámara complementaria. Ahora, eso supondría hacer un buen sistema, ¿no? Si se hace una segunda cámara igualita a la primera, pues se duplican funciones, ¿no? Ahora, te he dicho si se hace bien, ¿no? Claro, si se hiciera bien. Acostumbrados como estamos en los últimos años de la política peruana, cómo ha cambiado, cómo se ha achichado de alguna manera, por decirlo de alguna forma,
no me sorprendería, me voy a poner un hipotético caso de que se dé la bicameralidad, ver enfrentados al poder, a los senadores contra los diputados en algún momento, ¿no? Porque uno no está de acuerdo con lo que pusieron los otros o los otros de los otros, o sea, si va a convertir esto en una olla de grillos de repente, ¿no? En un sistema con partidos más o menos coherentes, eso funciona perfectamente, porque son los partidos los que se ponen de acuerdo y se acabó. Ahora, en un sistema con partidos en crisis como el nuestro, claro, es un asunto preocupante. Pero una reforma política tiene que pensarse integralmente, ¿no? No se puede pensar con parches. Y a veces cuando una reforma política se hace con cabeza caliente, eso tampoco funciona. En Colombia, por ejemplo, el año 91, con su constitución, abrieron el sistema, estaban preocupados porque tenían un sistema muy cerrado de 2 partidos que se repartían el poder, dijeron, no, acá hay que poner aire fresco. Abrieron el sistema y hoy día lo que están buscando es cerrarlo, porque en vez de aire fresco entró un chiflón. ¿Usted debe sentir algún tipo de frustración como yo, seguramente? Permítame que digamos, me ponga a su nivel. Usted es un experto en estos temas, doctor Percy Medina. Pero frustración digo en el sentido de que a pesar de todos los años en que usted ha trabajado y se ha esforzado por vigorizar a los partidos políticos, darle charlas, yo he participado en algunas, he visto todos los esfuerzos de traer gente del exterior con costos muy altos para que den una especie de cultura cívica y desarrollar a los partidos, esto no ha funcionado y le voy a decir por qué. Yo el otro día dije, no, quiero ver qué pasa con los partidos políticos y sus locales, ¿no? Principales. Entonces me di un paseo por los partidos que voy a mencionar. Me fui a Perú Posible en la avenida Pershing, estaba cerrado con candado, en un día supuestamente donde deben estar militantes ahí, ¿no? Cerrado con candado y me parece haber visto algunas telas de araña sobre el candado. Esta suerte que ese es un cierre hace bastante tiempo. De Halloween. De Halloween. Me fui por la avenida Alfonso Ugarte para visitar 2 partidos que están ahí. PPC, había un señor vigilante en la puerta que miró así como diciendo, ¿y usted qué quiere? Le dije, ¿y a qué hora hay actividad partidaria acá en el PPC? Ah, no sé, me dijo, de vez en cuando, a veces vienen, a veces no vienen. Le dije, ¿cuándo vienen los líderes? No, la mayoría está en el Congreso, me dijo, tiene que verlos allá. O sea, ya no en su partido, mire, ya no. Me fui caminando más allá y llegué a la Casa del Pueblo y pregunté, ¿está Jorge del Castillo? Y el mismo señor que estaba en la puerta me dijo, Jorge del Castillo, así, ¿no? Jorge del Castillo. Ah, ya, el secretario general, yo no lo tenía presente al secretario general. Le digo, no viene, ¿eh? No viene, creo que está de viaje, me dijo, ¿no? Y descampado, totalmente. Me he ido a otros partidos, oiga, doctor Percy Medina, ni las moscas se paran para ser militantes, o sea, es una cosa terrible los partidos. Lamentablemente los locales partidarios tienen muy poca vida, ¿no? Y eso no era así antes la gente iba a informarse al local partidario porque no había televisión, no había internet, hoy día es más fácil escuchar Radio Nacional y estar bien informado, ¿no? Que ir al partido político. Eso ha cambiado la lógica de la política. La política hoy ya no puede ser la política que se hacía en el siglo XX. Pero no es difícil, ¿no? No, lo que pasa es... nosotros nos encargaron relanzar esta emisora, que es la emisora del Estado, que es suya, de todos los peruanos. Y en poco tiempo hemos logrado, ¿no es cierto?, una pluralidad y hemos invitado más de 200 personas en 3 meses de trabajo en esta tarea y han venido todos. Entonces uno puede darle a esta casa, a esta radioemisora, la vida, el sentido, la responsabilidad política y todo lo demás, ¿no? Usted lo invitamos, usted viene, se siente cómodo, nadie lo agrede. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces yo digo, ¿por qué los partidos que hacen vida comunitaria política no hacen eso sus líderes? Falta un poco de imaginación también, ¿no? En otros lugares ha ocurrido lo mismo. La crisis de la política no es solamente peruana, pero ha habido esfuerzos especiales por darle a la gente también espacios de discusión, de diálogo, por reemplazar de repente las reuniones presenciales por espacios mediáticos, chats, páginas web. Por ejemplo, nos quejamos de que los partidos no tienen locales, ese es un problema, pero ni siquiera tienen webs. Sí, pues. Páginas web, porque eso debería ser el espacio. O sea, no tienen vida, pues. Es que no tienen, tienen una vida. Exacto, tienen vida muy precaria, ¿no? Están todavía los candidatos de la última elección. Y eso tiene que ver con que hay una crisis en los partidos, ¿no? Tiene que empezar a discutirse, por ejemplo, si es que tendría sentido dar financiamiento público directo a los partidos. Ese es un elemento. Es un detalle también muy peligroso. Muy peligroso, pero hay que verlo, por lo tanto hay que verlo con mucho cuidado, porque también se puede estar tirando el dinero al agua, pero si se hace bien, de nuevo, como en el caso del Senado, la cosa puede funcionar. Porque en Estados Unidos serían recursos para la formación política, la investigación, etcétera, ¿no? Doctor Percy Medina, para terminar, en Estados Unidos, que ya se vienen las elecciones el día de mañana, los partidos demócrata y republicano
tienen vida permanentemente. Tienen vida permanentemente, pero tampoco tienen ni locales, ni militantes, ni gente que Pero, va. digamos, En siempre Europa está sí. en el debate el asunto, ¿no? En Europa sí los partidos tienen una vida activa mucho más presencial. La gente va, discute, tienen células, en fin. En Estados Unidos la pertenencia, siendo muy fuerte, es más electoral. Y no es que haya vida todo el tiempo, pero sí, por supuesto, hay identidades más claras, ¿Y ¿no? usted recomendaría seguir con la obligatoriedad del voto o voluntario? Yo soy un partidario del voto voluntario, siempre lo he sido, pero también reconozco que en una situación tan difícil como la que tenemos, con partidos en crisis, con una cultura política no tan Sí, es no tan obligatorio. desarrollada, de repente es más seguro tenerlo obligatorio e irlo cambiando, pero no hacer cambios muy bruscos, ¿no? Para Porque de esta repente revocatoria- nadie va a votar, ¿sí, no? Para la revocatoria no No, es o obligatorio. van, disculpa Alberto, o van simplemente los partidarios de la agrupación política que finalmente gana y los demás no les interesa votar. Entonces hay un, digamos, un peligro ahí, ¿no? En la revocatoria el voto sí es obligatorio, es discutible que lo sea Es porque no es obligatorio. una elección, pero sí es obligatorio. Sí es obligatorio. Sí, así ya lo Porque un estableció el periódico ha jurado. publicado que no. Lo que ocurre es que puede haber una discusión legal, pero ya eso está zanjado, el jurado ha Es señalado que obligatorio. es Ya, obligatorio. claro. Muy bien.